En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, desde el versículo 13, vamos a considerar hasta el versículo 28. He titulado este sermón, Me es necesario. Y dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. He titulado esta primera consideración del sermón, una pregunta trascendental requiere una confesión franca. En aquella ocasión, como acabamos de leer, vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo para estar en privado con sus discípulos, pues ya vislumbraba Jesús la cruz y quería estar en privado con ellos para enseñarle y prepararles para lo que iba a acontecer en unas semanas más adelante. Y preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos entonces dijeron, unos Juan el Bautista, otras personas dicen que eres Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Ellos, por gracia, los discípulos omiten que algunos identificaban a Jesús con Belcebú. Esta omisión podría también ser explicada por el hecho de que Jesús no estaba preguntándoles lo que los envidiosos escribas y fariseos pensaban de él, sino qué nombre la gente en general le daba. Unos sostenían que era Elías, aún hay otros que identificaban a Jesús con Jeremías, quizás como otro precursor. Según una leyenda relatada en 2 Macabeos, ese profeta cuenta, la leyenda,
que el profeta Jeremías había escondido en una cueva el arca, el tabernáculo y el altar del incienso. Y nos preguntábamos, ¿imaginaban ellos que Jeremías había vuelto en la persona de Jesús con el fin de devolver el tabernáculo, el arca y el altar de incienso? Que para los judíos eso era muy importante, el arca, el tabernáculo. Finalmente había quienes consideraban a Jesús no como el Mesías, ni siquiera su precursor, sino sencillamente como uno de los profetas que había resucitado. Herodes mismo pensaba que Jesús era Juan el Bautista, al que había ordenado decapitar, que había resucitado entre los muertos. Esas afirmaciones eran las que circulaban por allí en ese tiempo. Es lo que los discípulos escuchaban a su alrededor, y Jesús también sabía de estas afirmaciones. Seguidamente Jesús les va a hacer una pregunta que es la más trascendental. La pregunta verdaderamente importante, no era la otra, no era lo que la gente piensa de mí, la que a él verdaderamente le importa y quiere hacer a sus discípulos. Al Señor no le importaba lo que las multitudes decían de él o lo que pensaban de él. Jesús nunca declaró abiertamente a las multitudes que él era el Mesías. De hecho, lo hemos leído y en varios mensajes que el Señor, incluso cuando sanaba a alguien, le decía: no digas a nadie nada. Y a sus discípulos les dice igual: no se lo digáis a nadie. A él lo que le importaba es qué iban a contestar sus discípulos a la pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Esa es la pregunta más importante. ¿Quién decís que soy yo? En una ocasión previa, en Mateo 14:33, los discípulos ya habían exclamado cuando estuvieron en medio de esa tormenta y Jesús mostró su poder trayendo calma al viento y al mar, y ellos dijeron: tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Había sido esta solamente una reacción momentánea a un milagro poderoso? ¿El dar expresión a una convicción que había desaparecido con igual rapidez? ¿O se había alojado permanentemente en sus corazones y mentes la verdad de que Jesús era verdaderamente el Mesías, el Hijo mismo de Dios? Esa es la pregunta trascendental que todo hombre debería hacerse y más aún poder contestarla. ¿Quién es Jesucristo? Jesús quiere que sus discípulos hagan una franca confesión de fe. El Señor quería purificar aquella fe que ellos tenían y dejarles claro que Él no era el Mesías popular que las multitudes esperaban, sino uno que, en armonía con Isaías 53, sufriría, sería rechazado y aún matado, y en el tercer día sería levantado. A la pregunta de Jesús, Pedro respondió bien: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los comentaristas están de acuerdo que todos los discípulos creían que Jesús era el Cristo, pero ninguno respondió sino Pedro, siendo el portavoz de todos. Todos los discípulos, incluyendo Judas. Y cuando estaba considerando esta afirmación, recordé el segundo mensaje del apóstol Pedro, hablando de Jesús, allí en Hechos, donde leemos: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Judas no lo hizo por ignorancia. Él, como el resto de los discípulos, había creído y había afirmado que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Hoy muchos que son iluminados fuertemente y convencidos de que Jesús es quien dice ser, lo desprecian. Y como dice la Escritura, pisotean la sangre de Cristo y la tienen en poco, con tal de revolcarse un tiempo más en el lodo del pecado.
a estos como a Judas y como a muchos de los principales sacerdotes y escribas y multitudes a lo largo de la historia de la humanidad, les están reservadas las mazmorras de oscuridad eterna. Los 12 aquí reconocen a Jesús como nada menos que el largamente esperado ungido de Dios, el Mesías. Seguidamente el Señor reconoce que es Dios quien se lo ha revelado y por esa causa declara que Pedro es un hombre dichoso. Jesús enfatiza que carne y sangre, que esto no te lo ha revelado carne ni sangre, esto es el puro cálculo, nuestro razonamiento, la intuición o tradición meramente humanos. Estos nunca podrían haber producido jamás en el corazón de este discípulo la visión de esta sublime verdad que acaba de profesar en forma tan gloriosa. Fue, dice Jesús, mi Padre que está en los cielos, quien había revelado esta verdad a Simón, hijo de Jonás, y lo había habilitado para darle una viva expresión. Y a este discípulo y a todos los de una mentalidad similar, él, este Padre Celestial, le había revelado, como el Señor en Juan dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y esto no es, hermanos, necesariamente en forma directa, susurrándole algo al oído, sino bendiciendo al corazón por los medios de gracia, como es la palabra de Dios y las obras de Cristo. Y aquí el Espíritu de Dios transmite una importante lección para todos nosotros. Como creyentes, siempre tenemos que estar dispuestos, cuando sea necesario, a ir contra la opinión pública y expresar abiertamente una convicción que es contraria a la de las masas. El creyente debe estar dispuesto a levantarse osadamente en favor de la verdad. Siempre con respeto, siempre lo tenemos que hacer en humildad, más con valentía. Siempre estar presto para poder nosotros hablar la verdad. Las Escrituras condenan firmemente la conformidad con el mundo, la falta de disposición para ser distintivos. Pasajes como Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exhortan a que no nos conformemos al mundo. Una cita de un comentarista dice, cuando los hijos de Dios se casan con las hijas de los hombres, el resultado es el diluvio. Cuando Israel adora un becerro de oro, pierden la vida 3.000 israelitas. Cuando Israel, a fin de ser como las demás naciones, demanda un rey, el resultado final es una vergonzosa derrota en una batalla donde el rey se suicida. Cuando el rey Jeroboam se compromete con el paganismo, instituyendo el culto al becerro en Betel y Dan, está conduciendo al pueblo por un sendero que resulta finalmente en la deportación vergonzosa a un país lejano. En cambio, los creyentes son luces resplandecientes en medio del mundo, por no ser del mundo. Por eso Pablo nos exhorta para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Somos espiritualmente diferentes al mundo para ser una bendición para el mundo. La importancia de esta confesión trascendental da a entender que todos creen que Jesús es el ungido de Dios, el Mesías. Sin embargo, hermanos, lo que la confesión no da a entender, esta confesión que acaba de hacer Pedro y todo el grupo, es que comprendiesen en qué sentido Jesús era el Cristo. Lo que nos lleva a nuestra segunda consideración, que lo he llamado un tropiezo en medio del camino.
Después de la confesión de Pedro y los demás discípulos, el Señor aprovechó para declarar más abiertamente lo que iba a acontecer cuando llegase a Jerusalén. Así que la lección siguiente ahora era muy definitivamente oportuna. Ahora debe comunicar el Señor a su pequeño grupo la terrible verdad, la cual pareció al principio enteramente increíble, que este Mesías debe sufrir y ser muerto. Dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Le era necesario. Anteriormente Jesús había predicho su muerte en el capítulo 9, versículo 15, y aún su muerte y resurrección, capítulo 12, pero eran con palabras veladas. Ahora aquí habría un cambio. Vemos a Jesús como nuestro principal profeta, aquí en un lenguaje claro, sin figuras, prediciendo su muerte como nuestro misericordioso sumo sacerdote que se prepara para ofrecer su vida a fin de quitar el pecado del mundo. Y a través de todo ello como nuestro Rey eterno, en control de toda situación, de modo que el plan del Dios Trino, trazado antes de la fundación del mundo, sea llevado a cabo con todo detalle, pero de tal modo que todos los agentes humanos que participan en su realización, ya sean ancianos, principales sacerdotes, escribas, el común del pueblo, los soldados, el juez que preside, el traidor, son plenamente responsables por sus acciones. Le era necesario ir a Jerusalén y le era necesario padecer mucho y le era necesario ser muerto. Y por cierto, Jesús agregó, y en el tercer día resucitó. Esto también le era necesario, resucitar. Pero es dudoso si este primer anuncio claro de la resurrección se registró en las mentes de los discípulos, tan completamente dolorosa e inconcebible les parecía la noticia de los sufrimientos y la muerte de su Maestro, lo que se aproximaba a gran velocidad, menos aún el resucitar de entre los muertos. Y ahora vamos a ver el peor momento de aquel que unos días antes había declarado abiertamente que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 22 nos dice que entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro quiso decir que Dios tenga misericordia de ti porque esto no debe suceder y no sucederá. Es lo que Pedro le estaba diciendo al Señor. Pedro no tenía ni idea de lo que estaba pidiendo a Jesús. Para Pedro la idea misma de Mesías que acababa de atribuir a Jesús, en su mente, en la mente de Pedro, excluía la idea de sufrimiento y muerte, y de una muerte violenta. Pedro tenía buenas intenciones, pero se puede tener buenas intenciones y ser un obstáculo para el plan de Dios. Y ahora Jesús se vuelve para enfrentar a Pedro. Este había pronunciado sus palabras al oído de todos y el Señor, su respuesta también va a ser escuchada por todos, la reprensión. Y el Señor se vuelve a Pedro y dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tropiezo es algo que se interpone en el camino y obstaculiza el avance. Ya antes del comienzo del ministerio de Jesús se le puso muchos obstáculos para que él tropezara. Vemos a Jesús en el desierto siendo tentado por el diablo para ser tropiezo para que el Señor cayera, prometiéndole toda la gloria de todos los reinos de la tierra. Vemos cómo por envidia los fariseos, escribas
y herodianos le tentaban para ver si le podían coger en alguna falta. En su arresto y comparecencia ante Pilato, él le dijo que tenía autoridad para darle la libertad. Con solo decir la palabra, Cristo saldría libre. Pilato tenía la autoridad para poner en libertad a Cristo. Cuando nuestro Señor estaba desnudo, colgado en la cruz, las multitudes le injuriaban diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Asimismo, los principales sacerdotes, junto con los escribas y los fariseos, también decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Tropiezos, tropiezos y tropiezos. Y ahora es su principal discípulo quien es un tropiezo para él. Él que era el líder del grupo. Pedro no quería dañar a su maestro, pero en ese momento era un obstáculo. Un tropiezo para Cristo, para la obra que él vino a hacer y para el resto del grupo. Y son palabras fuertes las que Jesús le dice a Pedro, muy fuertes. Ahora Jesús no está diciendo que Pedro es Satanás, ni que un demonio ha poseído temporalmente a Pedro. La verdadera interpretación es que el Señor reconoce que Satanás está usando a Pedro como su agente en un esfuerzo por seducir a Jesús a fin de que trate de lograr la corona sin sufrir la cruz. Y es lo que está haciendo Pedro, influenciado por el diablo. Es lo mismo que el diablo le propuso en el desierto. Pedro no comprendía con esta petición que estaba pidiendo su condenación eterna. Pedro y el resto del grupo no ponían las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En sus propios intereses, en sus propios beneficios, una vida exenta de sufrimiento en este mundo, en esta vida. Y Jesús les presenta esta paradoja en el versículo 25. Y he llamado esta tercera consideración un llamado a salir de nosotros mismos. El significado de paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Esto es, son expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Miren el versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, en el Evangelio de Marcos añade por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Esto es una paradoja. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Parece que se está contradiciendo. Exactamente qué desea salvar. Su vida, es decir, a sí mismo. En el caso de un hombre que no tiene la gracia regeneradora, es que se aferra a esta vida pecaminosa. Eso es lo que desea salvar. Amontona bienes materiales, pensando en todo tiempo en sí mismo y no en los demás. Salvar su vida en este mundo, entregado al placer que te da la vida, al prestigio, la fama, que los demás te tengan en gran estima. Y estas cosas
le proporcionan en su interior paz y satisfacción. Jesús declara que todo el que viva su vida así en este mundo perderá su vida. En cambio, cualquiera que pierda su vida por causa de Cristo y del Evangelio, la ganará. Y ahí está la otra parte, que parece que se contradice. Aquel que pierda su vida, pierdes tu vida, pero el Señor nos dice que la ganas, la hallas. Uno pierde su vida en el sentido presente al dedicarse por completo a Cristo, a los necesitados, al avance del reino de Dios. El hombre que ha sido regenerado fija su mirada en el horizonte, en las cosas de Dios, poniendo su mira en las cosas de Dios, es salvo, rebosará de paz, gozo y seguridad. Para el mundo el vivir así es una pérdida. Pero el Señor nos enseña que es ganancia eterna. Pero para el mundo no, es una pérdida. Y es que la muerte de Cristo solamente será de valor para los que están dispuestos a morir al pecado y al yo. Y Jesús nos llama a una vida de negación. Entonces Jesús hizo este llamado a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Podría parafrasearse así: si alguno quiere ser contado como un adherente mío, debe de una vez por todas despedirse del yo, aceptar decididamente el dolor, la vergüenza y la persecución por mi causa y por amor a mí, y entonces debe seguirme y continuar siguiéndome como mi discípulo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Hay una definición de Hedrisen bastante sencilla, por eso la quería compartir. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa renunciar al viejo yo, diariamente. Una persona que se niega a sí misma renuncia a toda confianza en lo que es por naturaleza y para su salvación depende de Dios solamente. Ya no trata de promover sus propios intereses, predominantemente egoístas, sino que se ha embebido completamente en la causa de promover la gloria de Dios en su propia vida y en toda vida, y también en toda esfera de esfuerzo. El mejor comentario sobre Mateo 16 es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe que es en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Negarse a sí mismo significa sujetarse a la disciplina de Cristo. La expresión tome su cruz se refiere a la cruz que se sufre debido a la unión con Cristo. Uno sigue a Cristo confiando en Él, siguiendo sus pisadas, obedeciendo sus mandamientos por gratitud por la salvación obtenida por medio de Él y estando dispuesto aún a sufrir en su causa. Solamente entonces, cuando está dispuesto y preparado de hacer esto, puede ser verdaderamente el discípulo de Cristo, un adherente suyo. Fin de la cita. Y yo pensaba, hermanos, y no es que sea malo como creyentes que intentemos ser felices en este mundo. No es malo en sí mismo. Que busquemos seguridad para nosotros y los nuestros. Pero lo que sí se vuelve peligroso y dañino es cuando hacemos de esas cosas el sentido de nuestra vida. Cuando buscamos nuestra felicidad aquí, nuestra seguridad.
vivir una vida exento de sufrimiento. El Señor nos ha llamado a cosas mejores. Y son mejores porque son seguras y eternas. Perdonen. Cada cosa tiene su lugar en este mundo. En nuestra vida diaria, si no sabemos administrarlas, y todas estas cosas nos desvían de lo más importante, perdemos nuestra vida. Perdemos el sentido de nuestra existencia aquí. Porque si no sabemos administrar las cosas terrenales, ¿cómo administraremos las cosas espirituales? Jesús nos llama a una vida de abnegación, como la que Él vivió, una vida abnegada. Por eso dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, Él va adelante. Él marca el camino. Abnegación significa renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otros. Eso es abnegación. El Señor nos llama a salir fuera como Él salió fuera. Salir fuera de nosotros mismos, de nuestra área de confort, de los muros de nuestra seguridad. En todo este suceso por parte de Jesús hacia sus discípulos hay amonestación, hay confrontación para corregir el error, hay un llamado sublime. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguidamente el Señor apela a la mente y a la razón de los discípulos. En el versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará a todo hombre que viva de esta manera, que quiera salvar su vida, pero al final pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y termina el Señor diciéndoles, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cristo vivió una vida abnegada. Él renunció para poder dar su vida en este mundo, para ser nuestro Redentor. Y el Padre recompensó a este Hijo del Hombre, aquel que por el sufrimiento alcanzó la gloria, logrando la salvación de su pueblo. El Padre le impartió su propia gloria y le dio sus propios ángeles para que sean su brillante séquito. La gloria del Hijo del Hombre se revelará también en este mismo hecho, que Él será el juez que dará a cada hombre según sus obras, como hemos leído. La entrada en el nuevo cielo y en la nueva tierra, o la exclusión de ellos, dependerá si uno está vestido con la justicia de Cristo. Sin Cristo no hay salvación en ningún momento. La salvación es enteramente por gracia, por medio de la fe. Sin embargo, sabemos que hay grados de castigo y también grados de gloria. Por eso el Señor dice que vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras. En Lucas 12 dice que muchos azotes o será azotado poco. El grado de gloria o de castigo dependerá de dos consideraciones. ¿Qué cantidad de luz, conocimiento ha recibido esta persona? ¿Y cómo ha usado la luz que ha recibido? ¿Ha sido fiel? En ese caso, ¿en qué medida? ¿Ha sido infiel? Y si es así, ¿en qué medida? Esto será evidente por sus obras. Estas obras mostrarán si esa persona es o no es un genuino creyente en Cristo. Y también hasta qué punto ha usado o ha abusado
de la luz que ha recibido. Por eso el pasaje en consideración dice, entonces dará a cada uno según sus obras. Hoy vamos a hacer memoria de la muerte de Cristo. El Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Queda un grano. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y Jesús murió y llevó mucho fruto. Y nos vamos a acercar a la mesa como hoy nos han compartido, con alegría, no con tristeza. El Señor resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ascendió a la gloria que tenía junto a su Padre, exaltándole y coronándole. Es por eso que Jesucristo es un Salvador eterno y eficaz, que puede salvar siempre, eternamente, a todos los que se acercan a Dios por medio de Él, porque Él está vivo. No es un Cristo muerto. No es un Cristo crucificado en una cruz y ya está ahí. Resucitó. Jesús está vivo, Él es nuestro Rey, quien nos salva, nos salvó y nos sigue salvando. Es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, quien garantiza por medio de su presencia a la diestra de Dios que recibiremos todas las bendiciones del nuevo pacto. Y es nuestro gran profeta quien nos habla desde el cielo por medio de su palabra para guiar a su pueblo. Y al igual que la muerte de Cristo es el fundamento de nuestra redención, la resurrección de Cristo es la piedra angular de todo el edificio del cristianismo. Los discípulos no entendían qué era aquello de resucitar de los muertos. No entendían por qué el Mesías tenía que sufrir y morir. Tampoco entendían qué era eso de resucitar de los muertos. Lo entendieron cuando el Señor resucitó y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y esto es lo que predicamos. Hay perdón de pecados, hay arrepentimiento. Hermanos, el conocimiento de estos hombres fue en aumento. Al principio eran ignorantes. Y aun estando con el Señor, eran muy ignorantes. Pero el Señor los amaba mucho. Y Él los enseñaba. Nosotros tenemos el conocimiento de todas estas cosas. Pero en nosotros aún hay mucha ignorancia, por causa de nuestra incredulidad. Hermanos, podemos saber que Jesús murió por nuestros pecados y andar arrastrándonos por el suelo. Podemos saber que resucitó, pero no beneficiarnos de todo lo que implica ese glorioso hecho. La doctrina es la base de la experiencia, pero así como la flor es más hermosa que la raíz, es así, ¿no? La flor es más hermosa que la raíz. Así también la experiencia de un Cristo resucitado, de un Cristo vivo, es más hermosa que la doctrina misma. Podemos entender la doctrina, podemos saberla. Pedro hizo una confesión clara. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero días más tarde, Spurgeon, en uno de sus comentarios escribió: desearía que creyeras que Cristo resucitó de entre los muertos, tanto como para cantar acerca de ese hecho y extrajeras de ese acontecimiento todo consuelo para tu alma. Fin de la cita. Y nos tendríamos que preguntar, ¿está cantando mi alma acerca de este glorioso acontecimiento? ¿Que Cristo está vivo? ¿Que Cristo está resucitado, coronado, exaltado? ¿Que es un Cristo vivo? ¿Que hablo con un Cristo vivo?
Porque nosotros que hemos resucitado con Jesús, ¿por qué hemos de vestirnos con los harapos de la incredulidad? Conocer a un Salvador crucificado que crucificó todos mis pecados es en verdad un conocimiento muy elevado. Pero conocer a un Salvador resucitado que nos justificó y saber que nos dio nueva vida, habiéndonos concedido ser una nueva criatura por medio de su nueva vida, es una experiencia superior. Así que ninguno de nosotros debe quedar satisfecho hasta alcanzar esto. Y ojalá que todos los que estamos aquí, ojalá todos, podamos conocerle y podamos conocer el poder de su resurrección. Así que no se desanimen, hermanos. Estas exhortaciones para que busquemos a nuestro amado, a Jesús, quien está vivo. Él se dejará encontrar porque nos ama y se deleita en su iglesia. No podemos verle como los discípulos le vieron cuando se presentó vivo entre ellos, pero podemos verle con los ojos de la fe a través de las Escrituras. Y el Espíritu Santo abre las Escrituras y podemos verle a Cristo. No podemos tocarlo como María Magdalena le tocó, pero podemos conversar con Él y saber que ha resucitado. Así que, hermanos, levantémonos entonces con alegría, con júbilo, porque el Señor murió y ha resucitado. Y es lo que vamos a celebrar ahora también, con gratitud, con alegría, con reverencia.